Hola a todos, bienvenidos a nuestro servicio en línea de DCC Latino. Yo soy Carlos Bravo y tengo el honor de pastorear esta increíble comunidad. Así que si estás aquí por primera vez, bienvenido, recibe un fuerte abrazo de mi parte. Y si eres parte de nuestra comunidad en línea, qué bueno ver tu foto de perfil allí. Gracias por seguirte conectando y por hacer parte de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Pero si vives en la ciudad de Viena, aquí en Austria, quería decirte que desde la semana pasada a las 7 de la noche nos estamos reuniendo en persona. Hemos vuelto a nuestros servicios presenciales. Así que si estás en la ciudad de Viena y tienes la disposición, la disponibilidad de venir, te invitamos a que vengas a adorar con nosotros, a recibir de la palabra, a vernos y a compartir juntos. Pero si no tienes esa opción, si no es posible para ti hacerlo, vamos a mantener abierto este canal para seguir conectando con cada uno de ustedes. Como ustedes saben, ahorita vamos a tener un tiempo donde nuestro equipo de alabanza y oración va a cantar unas canciones, las letras van a aparecer ahí abajo en la pantalla para que tú puedas cantar con nosotros, y después de eso voy a compartir un mensaje que oro, de verdad, es mi oración que pueda bendecir tu vida. Estoy muy emocionado porque hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama Sígueme. Así que sígueme para que no te pierdas nada de lo que tenemos preparado para ti esta noche. Permíteme orar para comenzar este servicio y luego vamos a disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias por la tecnología y gracias porque a través de ella nos permites conectar con cada una de estas personas que nos está viendo. Gracias por cada miembro, por cada persona que hace parte de nuestra comunidad. Los bendecimos y oramos por cada uno de ellos, Señor. Y por aquellos que nos están viendo por primera vez, Señor, te pido que donde quiera que ellos estén en este momento, tu presencia y tu bendición los alcance. Que después de esta transmisión ellos no sigan siendo los mismos. Señor, habla a nuestros corazones, abrimos nuestros oídos y tenemos corazones dispuestos para recibir lo que tú nos quieras decir. Muchísimas gracias, Señor. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así que ponte de pie y vamos a cantar, alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos con las palmas. Tantas cosas probé, con fuego jugué, sin tu amor, mas tú me mostraste un mundo mejor, cambiaste mi corazón, tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi nada, se puede igualar, es tan real, este amor es irresistible, estar junto a ti, no puedo vivir sin ti, Dios, tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo solo
preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado, cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres con tu gracia, Dios. Dile. Hermoso eres, Señor. Te adoramos. Cuán sublime es tu gracia, Señor. En la cruz, amor derramado. Cuán perfecta es tu gracia, Señor. En la cruz borró mi pasado. Me cubres con tu gracia, Dios. Díselo. Me cubres con tu gracia, Dios. No importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mis culpas Él llevó, justificado soy, porque su gracia me cubrió. Me cubres con tu gracia, Dios. Oh, me cubres con tu gracia, Dios. No importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mis culpas Él llevó, justificado soy, porque su gracia me cubrió. Antes de que pasemos al mensaje, te queremos recordar que igualmente podemos traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Alfolí. En esta oportunidad puedes utilizar las diferentes opciones que vas a ver en pantalla. Podemos traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas a través de una transferencia
podemos traerlos también a través de la cuenta de PayPal de BCC y también podemos venir a la sede física en Baumgase en horario de oficina con nuestro sobre, con nuestros diezmos y ofrendas. Así que no te pierdas la bendición de seguir dando, de seguir trayendo tus diezmos y tus ofrendas delante del altar del Señor. Aparte de eso, te quiero recordar que así como estás conectado aquí, bien sea en Facebook o en YouTube, podemos salir a otras plataformas si tú nos ayudas a compartir este mensaje. Aprovecha antes que empiece el mensaje y darle compartir con tus familiares, con tus amigos en América Latina o aquí en Viena. Y también utiliza el chat, ahí lo tenemos abierto para que tú nos cuentes desde dónde estás, nos cuentes qué ha puesto el Señor en tu corazón, cualquier saludo entre nosotros como hermanos. Y está pendiente porque también estamos compartiendo allí los puntos principales del mensaje y los versículos que queremos que queden en tu corazón. Ahora sí pasamos al mensaje y que Dios te bendiga. Hola a todos, bienvenidos a BCC Latino. Gracias por estar conectado allí con nosotros. Mi nombre es Carlos y tengo el honor de pastorear esta hermosa congregación. Hoy estoy muy contento porque vamos a comenzar una nueva serie y lo que vamos a hacer durante el transcurso de las próximas semanas es que vamos a navegar, vamos a embarcarnos en un estudio por la Escritura para ver lo que significa, qué es ser un discípulo de Cristo, qué significa responder a la invitación que Jesús extendió en el primer siglo a sus primeros discípulos y que sigue abierta el día de hoy para cada uno de nosotros. Sígueme. Antes de que Pedro se convirtiera en ese gran predicador, antes de que Juan hablara de la segunda venida de Cristo, antes de que Mateo escribiera su evangelio, la vida de estos hombres fue cambiada por completa con estas simples palabras: vengan y síganme. Y el día de hoy no es para nada diferente. Jesús nos llama a seguirlo, a vivir con Él, porque la invitación de Jesús a esa audiencia en el primer siglo realmente era una invitación a una relación. Leamos lo que dice Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Sígueme. Jesús le dijo estas palabras a 12 hombres hace más de 2000 años y esas palabras cambiaron a esos hombres y al mundo. Estos primeros seguidores de Jesús respondieron a la invitación con acciones que me asombran. Ellos dejaron atrás su hogar, dejaron atrás su familia, dejaron atrás su comodidad y su seguridad para seguirlo, para convertirse en sus discípulos, arriesgando sus vidas. Pero ¿por qué? Yo siempre he dicho que esta historia sería completamente diferente si mis padres y yo fuéramos los protagonistas. Porque imagina que estás allí, en la orilla del mar, cuando se desarrolla esta escena. Jesús aparece, llama a Pedro y a Andrés y ellos simplemente dejan todo y comienzan a seguir a Jesús. ¿Por qué empezaron a seguirlo? ¿Acaso no les enseñaron que no se habla con extraños y mucho menos te vas con ellos? Luego Jesús ve a Jacobo y a Juan que estaban con su papá y ellos estaban ayudando con las labores de limpieza.
y dejaron el trabajo y dejaron a su padre y lo siguieron. Si mi mamá o mi papá estuvieran allí, habrían dicho, ey, ya va un momentico, ¿a dónde crees que vas? Te vas a ir y me vas a dejar con todo este trabajo. ¿A dónde crees que vas? Y ya va, ¿con quién es que te vas a ir? Pero el autor no dijo nada por el estilo. No hace estas preguntas que cualquiera de nosotros nos haríamos. Y para mí esta fue siempre una porción de la Biblia tan difícil de entender, porque no tenía sentido para mí en mi contexto. Y una de las razones es porque su autor, Mateo, estaba hablándole a judíos. Él no tenía razón para explicar las costumbres y el contexto judío porque era obvio para ellos. Y para que veas de lo que estoy hablando, a lo que me refiero, quiero llevarte en un viaje al mundo judío del primer siglo, a mostrarte cómo eran los judíos en la época de Jesús, cómo se acercaban a Jesús, a las Escrituras, cómo funcionaba el discipulado, el sistema educativo, cómo lucía este llamado a ser sus discípulos en forma práctica. Tradicionalmente, el padre de una familia era el único maestro de sus hijos en las cosas de Dios, en la palabra. La ley de Moisés los mandaba a memorizar la ley, a meditar en ella, a enseñársela a sus hijos, a repetirla cuando estuvieran en casa, cuando anden en el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Pero luego de un tiempo se crearon estas escuelas o casas de estudios para darle esa educación primaria a los niños. 3 niveles de educación para enseñarle la lengua, a hablar, a escribir las Escrituras. Así que en la cultura judía, en la época de Jesús, tanto niños como niñas se les enseñaba la Torá, se les enseñaba el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos iban a la sinagoga local a partir de los 6 años y ellos entraban allí en este primer nivel de estudios donde se enfatizaba la lectura de las Escrituras. Ellos memorizaban grandes porciones de ellas y solo lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor de los estudiantes habrían memorizado toda la Torá, se la sabían por completo de memoria cuando terminaban este nivel. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, no solamente los nombres y el orden de estos libros, sino todo el contenido que había en ellos de memoria. Iban a clases 5 días a la semana, tal vez igual como nosotros, y cuando tenían alrededor de 10 años, la mayoría de estos estudiantes, y de seguro las niñas, ya no iban más a la escuela, sino que se quedaban en casa para ayudar a la familia. Y en el caso de los niños, para aprender el oficio familiar. Algo como la pesca, la carpintería, convertirse en un alfarero o algo así. Así que los niños que realmente eran lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, entre ellos se les permitía continuar en la escuela mientras continuaban aprendiendo el oficio familiar. Y llegaban a este segundo nivel, que era algo llamado como la casa de estudio. Aquí ellos, junto a otros adultos de la comunidad, empezaban a estudiar los profetas. Estudiarían la totalidad de las escrituras hebreas, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y lo memorizaban todas entre las edades del 10 a 14 años. Y durante este tiempo también estos estudiantes aprendían el arte judío de hacer preguntas y respuestas. Porque para demostrar que sabían de memoria el texto, en lugar de responder con una respuesta, se les enseñó a responder con otra pregunta. Por ejemplo, si un maestro de la ley les preguntaba algo como ¿cuánto es 2 más 2? Un buen alumno no podía responder simplemente 4, debía responder algo complicado como ¿cuánto es 16 dividido entre 4? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? Era un sistema complejo, pero de esta manera los estudiantes podían demostrar tanto su conocimiento de las Escrituras como su respeto por ellas. Se les enseñaba a tener siempre curiosidad por la Escritura. Y entonces ellos comenzaron a aprender las interpretaciones de la Torá de otros maestros de la ley para ellos aprender a hacer sus propias interpretaciones y aplicaciones. Miren cómo Lucas describe a Jesús siendo un niño de 12 años en Lucas capítulo 2. Después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Jesús era parte de este sistema educativo del que te estoy hablando. Así que
muy pocos de estos estudiantes podían llegar al tercer nivel. Solo lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor podía llegar aquí. Para estos pocos que llegaban tan lejos, había un conjunto de clases llamado la casa de aprendizaje. Y si eras lo suficientemente inteligente, si conocías todas las escrituras lo suficientemente bien como para llegar tan lejos, se te daba la oportunidad de acercarte a un rabino, a un maestro, para buscar más educación. Te acercabas al rabino y el rabino empezaba a interrogarte, te hacía preguntas porque estaba tratando de averiguar si de verdad eras lo suficientemente bueno para ser su alumno. Él quería saber si sabías lo suficiente, pero lo más importante es que él quería saber cómo eras en todas las áreas, porque el rabino quería saber si tú ibas a poder asumir sus creencias, sus interpretaciones de las escrituras, su conjunto de reglas y sus enseñanzas. A todo esto se le llamaba el yugo de ese rabino, y él quería saber si ese alumno tenía lo necesario, si tenías esa llama dentro, si de verdad eras lo mejor de lo mejor para llevar su yugo, aprender de él y luego hacer nuevos discípulos. Y esto era muy raro, no pasaba muy a menudo, pero si ese rabino de verdad pensaba que eras lo suficientemente bueno, se convertiría en tu maestro y entonces tu objetivo sería llegar a ser como él en todos los sentidos. Si de verdad el rabino pensaba que eras lo suficientemente bueno, si te parecías lo suficientemente a él para que fueras su discípulo, entonces él te llamaría usando las mismas frases que usó Jesús. Ven, sígueme. Y este era un privilegio que se le ofrecía a muy pocas personas. A partir de ese momento, la vida de ese discípulo cambiaría drásticamente porque él estaría muerto a su vida antigua y obtendría una nueva vida. Literalmente dejaría todo lo que sabía y comenzaría a seguir a su nuevo maestro. Así que el nuevo discípulo dejaría su ciudad natal, sus padres, todo lo que conocía y seguiría a su maestro para convertirse exactamente como él era. Él imitaría al rabino en todos los sentidos, especialmente en sus enseñanzas y en la forma en la que él actuaba. Pero si el rabino decidía que no, si él creía que no podías hacerlo, que no eras lo suficientemente bueno, él te diría algo como: ve a casa, ten hijos y ora para que ellos se conviertan en rabino. Ve a casa y ejerce tu oficio. Ve a casa y aprende el negocio familiar. Leamos de nuevo Mateo capítulo 4. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué estos hombres eran pescadores? La respuesta: porque no eran lo mejor de lo mejor, porque no fueron elegidos para ser discípulos de ningún rabino, porque no tenían potencial, estaban ejerciendo su oficio. Si estás tomando nota, quiero que anotes esto. Número 1, cuando Jesús nos dice sígueme, todos están invitados. Todos están invitados. Yo siempre me había preguntado por qué los discípulos se apresuraron a dejar sus redes, a dejar sus trabajos, a dejar sus vidas, su familia, para seguir a Jesús. Sin embargo, cuando entiendes este concepto del sistema educativo, todo cambia, ¿verdad? Típicamente era el discípulo quien buscaba a un rabino, se le acercaba y le preguntaba: maestro, puedo seguirte. Pero Jesús cambia las cosas. Él salió a buscar a gente ordinaria, gente común, gente corriente, y los invitó y les dijo: tú, ven y sígueme. Los primeros discípulos eran tipos normales que estaban trabajando en sus oficios familiares. No tenían ningún currículum impresionante, no eran las personas más inteligentes, no eran los más santos, no eran los más talentosos de su tiempo, no ocupaban ningún puesto de liderazgo entre los judíos, no eran sacerdotes, no eran parte de la clase dominante, no eran parte de la élite, no eran expertos en religión como los fariseos, no eran más que pescadores comunes y corrientes trabajando en las orillas del mar de Galilea. Y Mateo hace este énfasis: estaban trabajando pues eran pescadores. Eso significa que no pasaron la prueba, significa que en algún momento abandonaron la escuela, que se habían resignado al hecho de que probablemente nunca podrían seguir a un rabino o convertirse en los discípulos de alguien. Eran personas comunes, como tú y como yo, personas trabajadores que tenían buenas intenciones, pero
que no eran perfectas. Y sin embargo, Jesús las llamó para que fueran sus discípulos. Jesús extiende esta invitación, la invitación de seguirlo a personas de todo tipo. Jesús llama a estos jóvenes y les dice, vengan, síganme. Y decir esto era lo mismo que decir, vengan, porque creo que pueden ser como yo. Creo que tienen potencial. Creo que Dios puede usarlos. La mayoría de las personas eran rechazadas porque ser como el rabino demandaba un nivel increíble de disciplina. Imagina, memorizarte todo el Antiguo Testamento demandaba demasiado, algo que solamente pocos de nosotros podríamos siquiera entender. Así que la mayoría decía lo que muchos de nosotros podemos decir hoy. ¿Sabes qué? Dios no me dio ese don. Eso no es para mí. O sea, yo creo en Dios, yo voy a ir a la iglesia, me voy a sentar a escuchar a los maestros de la ley, interpretar la ley, voy a memorizar lo más que pueda, pero como realmente no puedo aprenderme todo esto, yo simplemente voy a dedicarme al oficio de mi familia. Voy a vivir una vida normal. Recuerda lo que te dije del conjunto de enseñanzas de un rabino, se llama su yugo. A eso se refería Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 11. Vengan a mí todos los que estén fatigados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los rabinos de la época de Jesús pusieron un yugo bien pesado, lleno de carga sobre todos los hombres, y ellos no estaban allí para ayudarlos. Y quiero que te detengas y pienses por un momento, porque cuando Jesús llegó e hizo esta oferta, eso sería el equivalente a que Michael Jordan me dijera, oye Carlos, ¿sabes qué? Veo en ti mucho potencial, quiero que vengas a entrenar conmigo. Y, ¿sabes? Seguro que me gustaría, pero tal vez cuando estaba en la escuela secundaria, cuando tenía el sueño de jugar básquet profesionalmente, pero ahora, esto no es para mí. Estoy muy viejo, estoy muy gordo, estoy muy cansado, no soy lo suficientemente bueno. Pero Jordan me diría, si puedes, yo creo en ti, ven y sígueme. Entonces, por supuesto que sí lo seguiría. No me perdería por nada la oportunidad de estar con mi ídolo. Estaba haciendo lo que quisiera hacer. Pero hoy no es Jordan, hoy no es Messi, hoy no es Ronaldo, hoy no es la persona que admires en esta tierra, sino Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que está tocando a tu puerta hoy, te hace un llamado. Sígueme. Todos están invitados. Gente ordinaria, gente normal, gente que no está en el salón de la fama, gente que no es del equipo de las estrellas, nos llama. Y la pregunta es, ¿cómo vas a responder a esa invitación? Porque tú puedes salir de aquí hoy y decir, bueno, no me convenciste, no quiero ser un discípulo, pero no puedes decir que no puedes llegar a ser uno. ¿Por qué? Porque Jesús te dice, ven, sígueme. Yo creo en ti. Ay Jesús, pero nada. Recuerden, ustedes no me escogieron a mí. Yo los elegí a ustedes. ¿Alguna vez tuviste un momento donde nadie creyó en ti? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué tal? ¿Tuviste alguna vez un momento en el que alguien creyó en ti y eso cambió tu vida por completo? Pues Jesús se acercó a estos hombres y les dijo, yo creo que ustedes pueden ser como yo. Y te dice a ti hoy, yo creo en ti, te conozco, yo te creé, yo sé de qué estás hecho y sé que puedes ser como yo. Es más, creo que puedes hacer cosas mayores de las que yo hice. Jesús cree que por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, nosotros sus seguidores podemos llegar a ser como Él. Todos están invitados. Pero número 2, todos debemos llegar a ser como Él. Sí, Jesús cree que nosotros podemos ser como Él. Y escuchar esto nos da un gran estímulo. Dios nos ama y nos elige tal como somos, pero nos ama demasiado como para permitirnos quedarnos como estamos. Es el llamado a seguirlo, lo que viene primero. Y si nosotros respondemos a su llamado, entonces Él va a sanarnos y nos va a equipar para que podamos vivir como sus discípulos, para que podamos llegar a ser como Él. La idea del discipulado se puede resumir con una sola palabra, una palabra clave: imitar o imitación. Ser discípulo significa que seguías a un rabino, a un maestro, pero el objetivo de un discípulo no era simplemente dominar las enseñanzas del rabino, no era solamente conocimiento lo que él quería, su deseo era ser
como Él, a aprender su forma de vida, cómo oraba, cómo estudiaba, cómo enseñaba, cómo servía a los pobres, cómo era su relación con Dios día a día. Jesús dice que cuando un discípulo está completamente formado, es cuando está completamente instruido, él va a llegar a ser como su maestro. Pablo, cuando formó a sus discípulos, los exhortó no solo a recordar las enseñanzas, sino también a seguir su forma de vida. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Los exhortó a guiar a otros discípulos de la misma manera. Y la palabra que la Biblia usa para discípulo es mathetes, que significa estudiante o aprendiz. Pero el discipulado bíblico es muy diferente del tipo de imagen que se nos viene a la mente cuando pensamos en un estudiante. La mayoría de nosotros cuando escuchamos la palabra estudiante pensamos en un aula, en un campus, en la universidad, a un profesor dando una conferencia en un salón grande y los estudiantes tranquilos, escuchando, y luego los estudiantes van a ser evaluados para saber qué tan bien dominan la información que recibieron. Y de vez en cuando un estudiante hace una pregunta a su maestro buscando más orientación, pero en su mayor parte los profesores y los estudiantes no comparten su vida juntos en una comunidad. No están continuamente en compañerismo y aprendizaje fuera del aula. Sin embargo, aprender de un rabino era algo completamente diferente. Seguir a un rabino significaba algo más que solamente sentarte en un aula y absorber sus lecciones. Más bien quería decir una forma de literalmente seguir, en lo que los discípulos con frecuencia viajaban con sus maestros, vivían con ellos, los imitaban, aprendían no solo lo que ellos decían, sino también lo que ellos hacían. La tarea de los discípulos era la de llegar a ser lo más semejante que podían a sus maestros. Y la misión de un rabino era la de convertirse en un ejemplo vivo de lo que significa aplicar a la vida la palabra de Dios. Los discípulos buscaban estudiar no solamente el texto de las Escrituras, sino cómo se vive la palabra de Dios. Lo más importante no era adquirir el conocimiento del maestro, sino adquirir su carácter, su percepción, su interpretación interna de la ley de Dios, cómo se vive el texto. Por eso Jesús no se limitó simplemente a invitar a sus discípulos a escuchar una predicación. Ven a la iglesia. No, Él les dijo, ven y sígueme. Y básicamente los invitó a un viaje de 3 años, viajando de aldea a aldea por toda Galilea mientras predicaba el evangelio del reino. Vivir con Jesús, imagínate eso, vivir con Jesús por 3 años. ¿Cómo habría influido Jesús con su ejemplo la vida de esos discípulos? Cuando se levantaba temprano a orar, ellos iban a ser testigos de la compasión que Jesús tenía por los demás. Cómo se movía por la necesidad de aquellos que eran marginados y rechazados. Vieron milagros de sanidad, vieron milagros de resurrección. También fueron enseñados a predicar a multitudes. Llamó a la gente al arrepentimiento, pero también les ofreció misericordia. Gran parte de la forma de vida de Jesús se habría contagiado a sus discípulos. Y si Jesús puede tomar a hombres débiles, imperfectos, lejos de ser santos como Pedro, y transformarlos con el tiempo en lo que conocemos ahora, seguramente puede hacer lo mismo contigo y conmigo. Pero esto no sucedió de inmediato, esto tomó tiempo. Sin embargo, lo que ellos hicieron fue pasar tiempo con Jesús todo el día, todos los días. Caminaron con Él a todas partes. Se sentaron con Él donde Él se sentaba, en la sinagoga. Incluso lo esperaban afuera cuando Él tenía su tiempo a solas para orar y le preguntaban, Maestro, enséñanos a orar. Los cambios que Jesús inspiró en la vida de cada uno de sus discípulos no sucedieron instantáneamente ni con facilidad. ¿Sabes qué? Nosotros vivimos en una cultura que valora lo inmediato. Nos fascinan los arreglos rápidos, los extreme makeover, los cambios extremos. Nos fastidia dedicarle tiempo a capacitarnos y aprender algo. ¿Por qué? Porque seguro hay un tutorial en YouTube que me lo va a enseñar en 1 minuto. Seguro hay un libro que tiene 10 pasos. Dame, Carlos, 5, 3 puntos. Pero el discipulado siempre tiene que ver con un proceso, no con un suceso. Si nosotros no pasamos tiempo con Él, ¿cómo podemos llegar a ser como Él? Número 3, hablemos de nuestro discipulado hoy. Con todo lo que te dije hoy,
No quiero decirte que para ser discípulos de Jesús el día de hoy debemos imitar la cultura judía. Por el contrario, solamente quería ayudarte a comprender qué y cómo hizo Jesús para que nosotros podamos seguirlo más de cerca en nuestro contexto cultural hoy en día. Entender cómo entendieron los discípulos de Jesús dentro de esa cultura el llamado que Jesús les hizo a seguirlo y qué implicaba. Porque a diferencia de ellos, nosotros hoy necesitamos explicaciones para entender lo que era el discipulado y cómo era ese proceso de ser un discípulo. Ser un discípulo implica mucho más que simplemente decir y creer las cosas correctas. Es una forma de vida. En última instancia es la vida de Jesús transformándonos a nosotros. La vida de Pedro fue transformada a través de este proceso de discipulado. Y está claro en los evangelios que Pedro estaba muy lejos de ser perfecto. Tiene momentos de gran fe, sí, pero también es conocido por cometer grandes errores, por sobreestimar sus habilidades, por no perdonar, por malinterpretar a Jesús, por dudar, por no tener confianza, incluso por negar a Jesús 3 veces. Y no solamente Pedro. Piensa cuántas veces los discípulos se equivocaron. Ellos cometieron errores hasta el fin. Incluso en la última noche que Jesús iba a estar con ellos, antes de su muerte, en el preciso momento en el que su maestro, en el que su rabino los necesitaba más, ellos le fallaron. Y aunque los evangelios registran muchos momentos en los que Jesús sanó enfermedades, así, de manera inmediata, no he leído ningún caso en el que Jesús movió su mano para sanar un mal hábito de uno de sus discípulos. En vez de eso, ¿qué hizo? Siguió enseñándoles, corrigiéndoles y dándoles tiempo para crecer. Y creo que la mayoría de las ocasiones Dios trabaja de esa manera en cada una de nuestras vidas. Dios permite que nuestras debilidades, que nuestras dificultades nos lleven hacia Él y nos mantengan cerca. Los milagros suceden, pero la transformación interna, esa que nosotros deseamos que suceda intensamente, solamente sucede con el tiempo. Pareciera que Dios prefiere de esta manera, tal vez porque Él sabe que solamente podemos cambiar cuando nos mantenemos constante en íntima comunión con Él. Y ese es el tema del discipulado. Nos recuerda que seguir a Jesús no es algo estático. No podemos reducir la fe a una fórmula. Asisto a la iglesia todos los sábados, todos los domingos, hago esto, creo en todas las enseñanzas de la iglesia y listo. No. Todo eso es bueno y es esencial, pero vivir como un discípulo implica mucho más. El discipulado es algo intensamente personal, dinámico. El verdadero discípulo de Jesús quiere estar con Él todo el tiempo, estar con Él e ir con Él a todas partes. De hecho, los judíos antiguos tenían un dicho que captura esta idea del discipulado. Ellos decían que seas cubierto con el polvo de los pies de tu maestro y que bebas sus palabras con sed. Esta expresión seguramente se basa en que los discípulos eran conocidos por caminar detrás de su rabino, siguiéndolo tan de cerca que se cubrían con el polvo que levantaban sus sandalias. Y esta es una imagen tan poderosa de lo que debería suceder espiritualmente en la vida de cada uno de nosotros. Que nosotros sigamos tan de cerca a Jesús, que estemos cubiertos con su forma de pensar, de vivir, de actuar. Y te preguntarás, ¿cómo hacemos eso hoy? Pues, los pocos que lograban ser llamados a seguir a un rabino, ellos iban a dejar su familia, su trabajo, para unirse a su rabino. Vivirían juntos las 24 horas del día, caminando de un lugar a otro, enseñando, aprendiendo, estudiando, trabajando, discutiendo y memorizando las escrituras, aplicándolas a su vida. Estarías tomando el yugo del maestro, su conjunto de interpretaciones y enseñanzas sobre ti, con la idea de que algún día tú perpetuarías sus ideas hasta generaciones futuras. Y un día el rabino iba a llegar así y decirte, estás listo, ahora ve y haz discípulos. Y yo solía pensar que el gran mandamiento
Ese mandamiento de Jesús de ir y hacer discípulos solamente significaba enseñar a las personas ciertas creencias acerca de Dios, ayudarlas a aceptar a Cristo como Señor y Salvador y después educarlas en las verdades doctrinales poco a poco. Y aunque todo eso es importante, esta forma de definir el discipulado me mostró que yo, como tal vez muchos de ustedes, consideraba el Evangelio principalmente como información. Y lamentablemente ese enfoque tiende a producir esfuerzos de evangelismo que son intentos disimulados de controlar a los demás. Procuramos inculcar a otros nuestro sistema de creencias por la fuerza, debatiendo con la gente hasta que ellos reconozcan que nuestro camino es el mejor. Pero Jesús no vivió así. Jesús vivió en contracorriente. Jesús vivió de forma transparente frente a sus discípulos con el fin de ¿qué? De enseñarles cómo vivir. Y ellos a su vez tenían que vivir de forma transparente delante de los demás, enseñándoles con humildad a los demás el camino hacia Cristo. Su enfoque no implica tanto información, sino transformación. La meta de Dios no es llenar el mundo con personas que crean las cosas correctas, sino llenar al mundo de hombres y mujeres con corazones transformados, con el corazón correcto, que brillen por la luz de Cristo. Los primeros discípulos trataron de imitar la vida que Jesús les enseñó de esta manera. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 46. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor? El Señor añadía diariamente a los que habían de ser salvos. Para crecer espiritualmente debes estar conectado relacionalmente. Si quieres crecer en tu vida espiritual, necesitas también relacionarte horizontalmente. Por eso hoy yo quiero invitarte a que te unas a un grupo de vida. Los grupos de vida son un lugar donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de buscar comunidad auténtica, crecimiento espiritual. Cuando te unes a un grupo, lo que vas a hacer es pasar tiempo con otros hermanos, socializando, aprendiendo, orando juntos, todos siguiendo al Maestro, todos compartiendo un mismo objetivo, todos siguiendo las pisadas de Jesús. Compartimos al mismo Señor Jesús, compartimos la misma guía para nuestra vida, compartimos el mismo amor por Dios, compartimos el mismo deseo de unirnos y adorarlo, compartimos las batallas, pero ¿sabes qué? También compartimos las victorias, compartimos el mismo trabajo, la misma tarea de vivir por Él, compartimos el gozo de predicar, de comunicar el Evangelio. Necesitamos hoy más que nunca, en este tiempo de distanciamiento social, perseverar en la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Porque todo lo demás que leemos del poder y la gloria de la iglesia primitiva fluyen de ese fundamento. El eslogan de nuestros grupos de vida dice: la vida es mejor juntos. Y hoy todo lo que tienes que hacer es presentarte, unirte y ser real. Dios usa a gente común y corriente con fines extraordinarios. Así que vamos a caminar juntos, a crecer en este largo camino de la fe. Jesús se acercó a estos hombres y les dijo: yo creo que ustedes pueden ser como yo. Y te dice a ti hoy: yo creo en ti, te conozco, yo te creé, yo sé de qué estás hecho y sé que puedes ser como yo. Yo te hice. Jesús cree que por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, nosotros, sus seguidores, podemos ser como Él. Y todos estamos invitados. Así que ven, síguelo, no te arrepentirás. Sígueme. Es una petición sencilla, a veces expresada por una madre a un niño,
por un hermano a una hermana, por un amigo a un amigo. Es una petición que requiere confianza, creer, acción. Requiere que pongas tu fe en una persona que te guiará a la seguridad, a la paz. Hace mucho tiempo, Jesucristo dijo estas palabras simples a sus amigos más cercanos, y su invitación aún continúa. Ven, sígueme. Sígueme y te mostraré cómo amar a tus semejantes y amarte a ti mismo. Sígueme y te mostraré cómo arrepentirte y ser perdonado y perdonar a los demás. Sígueme para cambiar las cosas, para volver a comenzar, para navegar las tormentas de la vida y las tormentas de la muerte. Sígueme para tener un propósito, tu propósito, el propósito de Dios. Él nos enseñó el camino, Él nos mostró el camino. Y cuando seguimos su camino, encontramos una vida nueva. Padre, ayúdanos a ser el pueblo y la iglesia que nos has llamado a ser. Un pueblo que siempre edifica y nunca deriva, que siempre da aliento y nunca desanima. Un pueblo y una iglesia que lleva un mensaje de esperanza a donde quiera que va y a quien quiera que ve. En el nombre de Jesús, amén.